valorar, valorar y hacer control de los riesgos que identifiquemos en nuestras organizaciones o en nuestro día a día. Entonces, finalmente, a modo de conclusión y recomendaciones, traemos el tema de sostenibilidad y cultura, cómo el manejo de nuestros riesgos, identificar nuestros riesgos, se relaciona con la productividad, la competitividad y la mejora continua en nuestras organizaciones y en nuestro quehacer diario. Entonces, bueno, ese es el contenido propuesto. Empezamos con tema de salud pública y riesgo biológico. Es un tema bien importante que hay que tocar porque a partir de esta gestión es como le aportamos al bienestar, la calidad y la protección de la vida. Entonces, bueno, en esta primera diapositiva del tema les traigo una definición del Ministerio de Salud y Protección Social. Es importante que sepamos que la salud pública, digamos que está enfocada en un conjunto de políticas y de acciones que van dirigidas tanto a los individuos de una población como al colectivo de esa población. Entonces, los resultados de esas acciones, de esas políticas que se establecen en pro de la salud pública, le aportan a la vida, al bienestar y al desarrollo. Entonces hay diferentes enfoques que le podemos dar a la salud pública que se manejan desde el ámbito gubernamental, local, nacional, incluso internacional. Entonces vamos a tocar un poco cada uno de esos enfoques muy rápidamente para que podamos identificar cómo se relacionan con el riesgo biológico y cómo nosotros como individuos, como colectivos, parte de una sociedad o parte de una organización podemos apostarle a la salud pública y al manejo de nuestros riesgos, que es el propósito de esta conferencia el día de hoy. Entonces, bueno, importante, traemos aquí los aspectos en los que se establecen políticas y acciones desde la salud pública. Entonces tenemos todo lo que es estilos saludables, que tiene que ver con actividad física, salud bucal, visual, salud, todo lo que tiene que ver con nutrición y buena alimentación, con esos hábitos que adquirimos como individuos que le aportan a estar sanos y a tener bienestar. Entonces tenemos también poblaciones vulnerables, cómo desde las diferencias, cómo partimos desde las diferencias para establecer aquellas condiciones que permitan que las poblaciones se desarrollen de buena manera. Poblaciones, por ejemplo, como niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos, incluso poblaciones que tienen algún tipo de situación, por ejemplo, poblaciones en situación de discapacidad, poblaciones víctimas del conflicto armado. Entonces, ¿cómo podemos establecer acciones de mejora o cómo podemos establecer políticas que vayan en pro de la salud y el bienestar de esas poblaciones, partiendo de sus diferencias? Por otro lado, desde la salud pública también se abordan las enfermedades transmisibles, que son todas aquellas que tienen algún grado de contagio, ¿sí? Entre persona a persona, individuo a individuo. Entonces aquí manejamos todo lo que son vectores en enfermedades transmisibles por insectos, por bacterias, virus, protozoos, ¿sí? Que generan contagio y que pueden ser transmisibles de una persona a otra. Tenemos las enfermedades no transmisibles, también conocidas como enfermedades crónicas, que aborda el tema de enfermedades cardíacas, respiratorias, cáncer, estas enfermedades que tienen que ver con estilos de vida y con, no sé, condiciones genéticas de cada persona. Entonces, bueno, es importante conocer que la salud pública también aborda, a la vez aborda la salud ambiental, todo lo que tiene que ver con acceso seguro al agua, con saneamiento básico, con inspección, vigilancia y control, ¿sí? Entonces, cómo desde nuestras organizaciones, desde las políticas públicas, se abordan estos temas y se controla, ¿sí? Que las instalaciones sean seguras, sean sanas, que los lugares a donde vayamos cuenten con toda la reglamentación. Continuamos con salud sexual y reproductiva, todo lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos, con violencia de género, con maternidad, digamos que son temas importantes y que tratan temas de salud, ¿sí? Y que desde las organizaciones también lo podemos gestionar, por eso es importante tocarlo. Epidemiología y demografía, lo que tiene que ver con enfermedades, con brotes de enfermedades o condiciones que suceden dentro de una población. Salud nutricional, lo que ya hablamos un poco de hábitos alimenticios, de seguridad alimenticia, ¿sí? Que digamos también es importante abordarlo. Muchas veces desde los sistemas de gestión de salud en el trabajo, nosotros comentamos y comunicamos
información que sirva para que las personas mejoren sus hábitos, tengan un estilo de vida más saludable, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo podemos abordarlo desde nuestra gestión interna? Vacunación, todo lo que tiene que ver con inmunización y esquemas completos, le aporta y pues es importante fomentarlo. Salud mental y sustancias psicoactivas, pues el tema de salud mental realmente es primordial porque digamos que condiciona nuestra vida diaria, entonces que podamos fortalecerlo es importante y le aporta a la salud pública. Entonces esto es un toque rápido por estos temas, porque a lo que quiero llegar es que la salud se relaciona con el riesgo biológico. Lo que vimos anteriormente como enfermedades transmisibles, vacunación, estilos saludables, digamos que tiene que ver con el riesgo biológico y el peligro biológico. Entonces se relacionan en la medida en que cuando tenemos salud, tenemos bienestar, tenemos buenas prácticas, digamos que disminuimos nuestro riesgo y somos menos vulnerables a exponernos ante una situación que nos pueda causar daño o enfermedad. Entonces, bueno, importante reconocer las diferencias. El riesgo biológico es la probabilidad de que tengamos una exposición a agentes biológicos, ¿sí? Los agentes biológicos pueden ser ya sea virus, bacterias, parásitos, hongos, animales, insectos, ¿sí? Que pueden ser portadores o que pueden ser vectores también y pueden causar enfermedad si entran en contacto con un organismo, ¿sí? Entonces, el riesgo es la combinación de qué tan severo puede ser ese daño con la probabilidad de que eso ocurra, ¿no? Y el peligro ya es en sí la fuente que me puede causar un daño a la salud. Entonces, claro, si yo entro en contacto con un agente contaminado, una sustancia, una superficie contaminada, la transmisión de ese peligro puede hacerse por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, por la piel y las mucosas. Si es es un contacto que, digamos, ingresa a nuestro cuerpo, nos puede causar daño. Y no solo a nuestro cuerpo, sino a cualquier organismo. Lo vamos a hablar un poquito más adelante con los enfoques diferenciados de la bioseguridad. Entonces aquí vamos a hablar sobre el grado del peligro biológico. Como les comenté, cuando abordamos los riesgos, abordamos qué tan severos pueden ser, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias que nos puede traer a nosotros? O pues a las personas con las que tenga contacto, a los organismos con los que tenga contacto. Entonces, inicialmente tenemos un grado de peligro muy alto. El cuento de que ya entendió, pero mire el problema porque Jaime... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que se activó un micrófono. No. Se activó un micrófono, pero ya lo desactivé. ¿Sí? Gracias. Ok, bueno, no, tranquilos. Igual cualquier duda, si voy muy rápido, también me lo pueden contar. Entonces, no, bueno, tenemos... Perdón, vamos muy bien, pero sí les solicito a las personas, especialmente cuando ingresen, que se fijen en sus equipos, que los micrófonos estén apagados, porque si pues nos interrumpen. Entonces, muy amablemente les solicitamos eso. Muchas gracias. Bueno, no, gracias Diana, gracias por la información. Entonces, bueno, los que están ingresando, bienvenidos. No estoy viendo el chat, pero aquí estamos hablando sobre entonces grado de peligro biológico, que es algo importante abordar cuando nos referimos a bioseguridad y a sostenibilidades de la bioseguridad. Entonces iniciamos con un grado de peligro biológico muy alto, ¿sí? Que ocasionan enfermedades graves. Ahorita les muestro unos ejemplos. Entonces, el muy alto también se refiere cuando el riesgo de propagación es elevado, ¿sí? Cuando hay mayor probabilidad de contagio y también cuando no se conoce un tratamiento para esa enfermedad. Entonces, por eso el grado de peligro biológico es muy alto. Tenemos alto cuando de igual manera la enfermedad es grave, pero el riesgo de propagación es un poco más bajo, es más probable que suceda, no tan elevado. Y pues efectivamente hay un tratamiento que es eficaz para tratar esa enfermedad. Entonces es un riesgo de peligro alto, pero que se puede manejar. Seguimos con el grado de peligro medio, sí, que puede causar una enfermedad que puede ser llevadera, sí, pero que igual requiere un tratamiento que existe y el riesgo de propagación es poco probable. Entonces ya disminuye mucho más la probabilidad de que una enfermedad se materialice. Y tenemos el riesgo bajo, ¿sí? Cuando la enfermedad es poco probable, no hay riesgo de propagación y no se necesita tratamiento. Entonces puede ser alguna exposición que tuvimos que, digamos, puede que cause una enfermedad dependiendo de la persona, pero el riesgo de propagación es muy, muy bajo, no hay riesgo prácticamente.
Entonces, listo, como les comenté, aquí tenemos una tabla con algunos ejemplos de los agentes biológicos que causan algún peligro, ¿sí? El peligro es el contacto de ese agente biológico con un organismo y qué enfermedad puede producir esa exposición, ese contacto. Entonces, como vimos, pues el COVID-19 es uno de muchos virus que al entrar en contacto con un organismo puede causar enfermedad, el SARS-CoV-2 que ocasiona el COVID-19. Pero a la vez tenemos muchos, por ejemplo, los asociados con bacterias, Escherichia coli, Salmonella, que tiene que ver con falta de inocuidad o buenas prácticas con la cocción de los alimentos, con la sanidad de los alimentos. Los hongos como los mohos, la cándida, cuando tenemos prácticas deficientes de saneamiento en nuestro hogar, en el lugar donde trabajamos, donde almacenamos insumos, alimentos, ¿sí? Entonces, claro, son todos estos agentes biológicos que necesitamos controlar para manejar ese peligro biológico al que estamos expuestos, ya sea en un lugar que visitamos, caso de los insectos que se desarrollan y crecen en lugares cálidos que pueden pues ser portadores de parásitos que nos enferman. Entonces, claro, hay que controlar estos agentes biológicos y pues reconocer que todos estos producen un riesgo y un peligro biológico y por tanto debemos controlarlos. Tenemos otros ejemplos como murciélagos, perros y ratas que pueden ocasionar la rabia. Entonces, para eso es importante el tema de vacunación, inmunización, saneamiento. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la tablita que les tengo acá para presentar y me gustaría mostrarles un video muy corto, muy importante, donde se abordan los riesgos biológicos ya en el ámbito laboral. Entonces, bueno, lo voy a reproducir, por favor, si alguno tiene algún problema con el audio o con la imagen, nos cuenta. ¿Listo? Escucha y Con la se ve pandemia bien. de COVID-19 se hizo más visible el riesgo biológico, pero está presente desde siempre. El riesgo biológico en el trabajo es la exposición laboral capaz de originar algún tipo de infección, alergia o toxicidad causada por agentes biológicos como virus, bacterias, parásitos, hongos, esporas, toxinas, endotoxinas y cultivos celulares. Algunos trabajos en donde puede haber exposición a riesgos biológicos son personal de centros de salud, de seguridad, docentes, trabajadores de geriátricos, de servicios penitenciarios, que pueden ser afectados por algunos agentes biológicos que se transmiten de persona a persona, por ejemplo, la hepatitis y la tuberculosis. Veterinarios, trabajadores rurales y de frigoríficos que pueden estar expuestos a la transmisión de animales a personas, más conocidas como zoonosis, por ejemplo, la brucelosis. Personal sanitario, de laboratorios, de limpieza de centros de salud, que pueden enfermar de HIV a través de heridas por contacto con objetos o material contaminado. ¿Cómo prevenir accidentes y controlar la exposición frente a riesgos biológicos? Se deben desarrollar protocolos y respetarlos. Debemos utilizar los elementos de barrera y protección personal que se establezcan, por ejemplo, guantes, mascarillas, antiparras, batas y cualquier otro elemento, incluyendo vacunas cuando existen. Hay riesgos biológicos que podemos llevar en la ropa a nuestro hogar. En esos casos, no debemos utilizar la misma ropa que usamos en el trabajo para regresar a nuestros hogares. Tampoco llevar a casa esa ropa para lavar. Hay riesgos que no vemos y si no los conocemos, no nos cuidamos de ellos. Por eso, capacitarse también es una forma de cuidarse. Prevenir es trabajo de todos los días. Bueno, es un video que nos da una invitación muy chévere. Prevenir es trabajo de todos los días. Mantenernos actualizados, conocer a qué riesgos estamos expuestos y cuál es la mejor manera de abordarlos, de tratarlos y de prevenirlos. Entonces, bueno, la invitación que nos da este video y también a identificar desde nuestro ámbito laboral a qué estamos expuestos, ¿no? Cómo podemos controlarlos y en caso tal mejorar con la dirección o con la coordinación de nuestro trabajo las medidas de barrera, de cuidado o de autocuidado que pues se están abordando.
Listo, entonces aquí ya seguimos con los objetivos sectoriales de la seguridad, de la bioseguridad. Digamos que este tema es para ampliar la perspectiva que tenemos un poco sobre este tema, ¿no? Porque tomar las decisiones correctas es más fácil cuando ampliamos el panorama. Entonces, bueno, aquí traemos el objetivo primordial de la bioseguridad, que consiste en prevenir, combatir y gestionar los riesgos para la vida y la salud. Entonces, hay diferentes sectores que tienen intereses particulares desde la bioseguridad. Entonces, por ello es que la bioseguridad es un elemento esencial de desarrollo sostenible, ¿sí? Porque hay muchos intereses y muchas partes que le aportan o que están convencidas de que la bioseguridad es un tema importante que tratar. Y pues, por supuesto que lo es porque le aporta a la vida y a la salud y a la protección de estas. Entonces, bueno, para hablar un poco sobre los objetivos sectoriales de la bioseguridad hay que saber que esta le aporta en protocolos y en procesos establecidos que cuiden la vida y la salud humana a través de la inocuidad de los alimentos, por ejemplo, o a través de cuidarnos de la exposición a agentes biológicos como ya lo vimos, pero también debemos saber que la bioseguridad también se enfoca en la vida y la salud de las plantas. Se enfoca en la protección al medio ambiente y en la vida y salud de los animales, ¿sí? Incluidos los peces. Entonces, claro, es un enfoque integral y global, ¿sí? Que aborda toda la reglamentación, toda la normativa establecida para el cuidado de la vida y la salud, porque nosotros no estamos solos como individuo en el mundo, ¿no? Sino que tenemos una serie de relaciones e interconexión con las plantas, con el medio que nos rodea, con los animales. Entonces, por eso es importante abordar la bioseguridad como un todo, ¿sí? Cómo le afecta a los animales, a las plantas. Como lo veíamos en el video, existe la zoonosis, que es la transmisión de agentes patógenos desde un animal hacia una persona, ¿sí? Entonces, claro, necesitamos que el animal esté bien, esté saludable. Entonces, por eso la bioseguridad también tiene que ver con eso. Las plantas que consumimos deben tener condiciones salubres, deben ser inocuas para que pues podamos consumirlas y nos aporten nutricionalmente. Sí, y pues la protección al medio ambiente lo aborda todo, porque si no tenemos calidad del agua, del aire, del suelo, pues digamos que la vida se hace muy difícil. Entonces, por eso es importante que tengamos presente la bioseguridad desde un enfoque y un panorama más amplio y más íntegro. ¿Listo? Entonces, bueno, por aquí en esta diapositiva hablamos un poco ya desde el individuo y desde la colectividad. Entonces, por supuesto que esto ya tiene que ver un poco con la cultura que tenemos nosotros, con la cultura de nuestras organizaciones, porque claro, nuestras maneras de pensar y nuestras maneras de hacer se relacionan, o sea, tienen que ver con nuestra personalidad, por supuesto, pero se ven afectadas por, digamos, el colectivo en el que vivimos, ¿sí? La sociedad en la que estamos inmersos y la organización en la que trabajamos o en la que estudiamos. Entonces, claro, cómo esa cultura, esa filosofía de cada una de esas organizaciones nos aporta en nuestras maneras de hacer y nuestras maneras de pensar, ¿sí? En nuestros valores, creencias, percepciones. Entonces, bueno, por ello es que la bioseguridad tiene un enfoque integrado, ¿sí? Como les comentaba, hay muchas partes interesadas que tienen alguna interés, que, digamos, trabajan la bioseguridad desde alguno de sus enfoques. Entonces, por ejemplo, el sector público desarrolla políticas que aportan a la salud pública, ¿sí? Entonces, para esto hay que tratar los temas, los factores que les comenté. Entonces, claro, vivimos en un colectivo, en una sociedad que tiene diferentes enfoques. Hay ONGs, grupos interesados, medios de comunicación. Con la pandemia que vivimos, los medios de comunicación jugaban un rol importante porque comunican información, en muchos casos actualizada, sobre cómo manejar este riesgo biológico al que estuvimos expuestos con la pandemia. Hay institutos de investigación y universidades que, por ejemplo, el tema de vacunación, digamos que sí, hay muchos enfoques, ¿sí? Cada uno tiene su aporte a la bioseguridad y hay que saber que todos están en un colectivo y que todos conviven y que aportan al individuo en nuestras maneras de hacer y de pensar. Entonces, bueno, por eso es lo importante de esta diapositiva. También está, por ejemplo, el comercio, las aduanas, el turismo. Escuchar esto. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta? No te preocupes, Ana, puedes seguir.
No, tranquila, listo. Entonces, bueno, les contaba que, por ejemplo, el comercio, el turismo, digamos los servicios gubernamentales, cómo cambiaron a partir de los protocolos de bioseguridad que se adoptaron, por ejemplo, por Colombia, por la nación. Entonces, claro, se desarrollaron políticas públicas, protocolos públicos que atañen y abordan, digamos, diferentes tipos de actividades. Entonces, claro, ¿cómo cambiaron nuestras organizaciones a raíz de eso? ¿Cómo cambió el comercio, el turismo, sí? Otros servicios gubernamentales, digamos que ahora muchos trámites se realizan de forma virtual, ¿sí? Digamos que muchas situaciones cambian en torno a la bioseguridad y por supuesto que nos afecta como individuo en nuestras maneras de hacer y de pensar. Listo, para eso lo importante de esa diapositiva. Entonces, bueno, aquí abordamos un poco la gestión de ese riesgo biológico. Entonces, cómo nosotros desde nuestra individualidad o desde nuestro colectivo dentro de una organización podemos abordar el riesgo biológico, porque gestionar los riesgos es gestionar la sostenibilidad. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí es importante saber que hay metodologías para gestionar los riesgos, para evaluar e identificar los peligros a los que estamos expuestos, que digamos que en muchos casos, cuando hablamos de organizaciones, están inmersas dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pero los riesgos no solo se manejan en ese sistema, se pueden manejar en la gestión financiera, se pueden manejar en la gestión de calidad, en la gestión ambiental, porque por supuesto muchos procesos se pueden ver alterados si no realizamos una adecuada gestión de los riesgos y peligros. En este caso, pues del riesgo biológico, que pues puede ocasionarnos mucho daño, como ya lo vimos. Entonces, una evaluación inicial de peligros tiene que ver con clasificar procesos, actividades y tareas. Entonces, bueno, ¿cuál es la filosofía de nuestra organización? ¿Qué procesos llevamos a cabo? ¿Cuáles son nuestros productos? ¿Qué actividades y tareas tenemos? Entonces, primero se hace una clasificación. Seguidamente, identificamos qué peligros y qué efectos posibles se pueden desarrollar en cada uno de esos procesos y actividades que llevamos a cabo en nuestras organizaciones. Seguido a esto, identificamos si hay algún control existente, ¿sí? Si ya estamos tomando medidas para controlar ese riesgo, ya sea en la fuente, en el medio o en el individuo. ¿Listo? Una vez hayamos identificado los controles existentes, hacemos una evaluación del riesgo. Entonces, para esto hay diferentes metodologías. En la siguiente diapositiva se las mostraré un poco más. Y hacemos como paso 5 una valoración del riesgo. Es poder nosotros decir qué tan aceptable o no aceptable es ese riesgo que evaluamos, ¿sí? Si el riesgo es muy alto y representa un grave peligro, pues claro, la valoración de ese riesgo va a ser alta y de inmediato debemos entrar a gestionarlo, a manejarlo con algún tipo de medida correctiva o preventiva. Entonces, listo, tenemos como paso 6 criterios para establecer controles y medidas de intervención. Me adelanté un poco, era lo que ya les contaba. Entonces, ¿bajo qué criterios, bajo qué puntos de vista podemos establecer controles y medidas de intervención? Si el riesgo es alto, medio o bajo, podemos abordarlo. Entonces, bueno, aquí traemos algunos instrumentos y algunos insumos que nos pueden servir para identificar, evaluar nuestros peligros y riesgos. Digamos que es importante contar con instrumentos de recolección de información, ya sea encuestas, ya sea el voz a voz, ¿sí? Ya sea entrar con metodologías más directas a evaluar nuestros procesos para identificar cuáles son peligros y riesgos y efectos posibles. Entonces, por ejemplo, importante, diagrama de procesos de nuestras organizaciones, matriz de riesgos y plan de acción para el control de riesgos si lo tenemos. Bueno, si quieren ampliar un poco más todos estos procesos, digamos que esto es una introducción muy rápida, lo pueden hacer en la Guía Técnica Colombiana 45, que es de la que se obtiene esta información y de la cual, digamos que se aportan insumos para evaluar e identificar peligros. Listo, les voy a mostrar un videito muy corto que nos va a servir para el tema de metodologías de evaluación de riesgos. Entonces, bueno, voy a pedir que le presten atención. Lo voy a iniciar de nuevo. Ay, qué pena con ustedes. A ver, listo, creo que aquí ya se reproduce.
En nuestras actividades siempre será necesario preguntarnos, ¿qué peligros hay? Peligro. Luego averiguaremos cuál es el riesgo asociado al peligro que hemos identificado. Ahora bien, con el peligro existente, ¿qué puede suceder? Dependiendo del nivel de riesgo hallado, lo que puede suceder es un incidente, un accidente leve, un accidente incapacitante o un accidente mortal. Estas posibles consecuencias se determinan respondiendo a la pregunta, ¿con qué frecuencia sucede? ¿Frecuencia alta, media o baja? Luego, ¿qué tan severo puede ser? Severidad, alta, media o baja. Con la frecuencia y la severidad calculamos el nivel del riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo? El riesgo se obtiene de la combinación de frecuencia y severidad, riesgo alto, medio o bajo. Una vez hallado el nivel de riesgo, tendremos que preguntarnos, ¿qué medidas de control debemos y podemos aplicar? Frente a esto, ninguno de nosotros puede quedarse sin hacer nada al respecto, al menos no si el peligro tiene un nivel de riesgo medio y peor aún si es alto. Lo que tendremos que hacer es preguntarnos, ¿qué medidas de control debemos y podemos aplicar? Veamos un ejemplo. Listo. Es un video corto que nos introduce a cómo podemos evaluar nuestros riesgos. Entonces hay que saber que podemos hacer una evaluación cuantitativa cuando le damos un valor al riesgo que identificamos, ¿sí? Dependiendo, claro, nuestro grado de exposición y la probabilidad de que ocurra, ¿sí? Entonces le asignamos un valor. Hay metodologías que se encuentran en la GTC 45 que podemos abordar para evaluar nuestros riesgos. Lo podemos hacer también de manera cualitativa, teniendo en cuenta, digamos, si es un peligro grave, leve o moderado, ¿sí? Que tiene que ver si el grado de exposición es alto, medio o bajo, como lo vimos, o podemos hacer una combinación de ambas metodologías, ¿sí? Lo importante es que no nos quedemos sin evaluar nuestros riesgos, digamos que aplica para todo. Saber reconocer nuestros riesgos, digamos que nos apoya en el proceso que estemos realizando y pues nos ayuda a mejorar. Entonces, bueno, digamos que sobre esto es importante que sepamos que hay medidas de prevención y de control, ¿sí? De riesgos que tiene que ver con la eliminación. Por ejemplo, si identificamos que en un proceso tenemos contacto con un agente biológico que puede causar una enfermedad, pues una de las medidas es eliminar ese proceso completamente, para que así se elimine la fuente y se elimine pues ese peligro que existe. Otra manera es sustituir, ¿sí? Digamos, si yo estoy trabajando con un material que me causa algún peligro, ¿sí? Que contiene, por ejemplo, que está contaminado, ¿sí? Entonces, por supuesto, otra medida es sustituir ese material por uno que cumpla la misma función o que me apoye en el proceso que estoy realizando, pero que ya no represente un riesgo. Es importante conocerlo también. Entonces tenemos controles de ingeniería. Los controles de ingeniería es cuando reemplazamos, por ejemplo, una máquina, ¿sí? Cuando podemos hacer correcta limpieza de un insumo, de una herramienta que estamos usando para disminuir el riesgo al que está expuesta una persona, un colaborador de una organización. Entonces es importante que lo sepamos manejar. Y tenemos los controles administrativos, que ya va con aquellas políticas, normas o protocolos que se le entregan a una persona para que su nivel de riesgo disminuya. Por ejemplo, un protocolo de bioseguridad es un control administrativo, ¿sí? Porque yo te estoy diciendo, digamos, cuáles son las medidas que debes tomar. Digamos, quédate en casa si estás enfermo, ¿sí? Aíslate, digamos. Son controles que tienen que ver con la gestión interna. Y tenemos también los elementos de protección personal, que ya son controles de barrera, que lo que hacen es limitar nuestra exposición, nuestro contacto con ese agente biológico, con ese agente que nos causa enfermedad o peligro. Y que pues, bueno, una adecuada combinación de todos los factores, digamos que lo que va a hacer es ayudarnos a disminuir o eliminar completamente el riesgo al que estamos expuestos. Listo. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, medidas preventivas de riesgos biológicos. Entonces tenemos sobre la fuente, que es ahí donde reposa el agente biológico o la sustancia contaminada que pues, nos puede causar enfermedad. Entonces, como les decía, puede ser sustituir o reducir la contaminación de agentes infecciosos, sustituir procesos, hacer un adecuado mantenimiento de equipos e instalaciones.
implementar uso de cabinas de seguridad biológicas, por ejemplo, cuando aíslas un material que conoces que está contaminado, digamos que en industria sobre todo se ve en fábricas o en la industria. ¿Listo? Entonces, bueno, importantísimo una adecuada gestión de los residuos, aplica también en nuestro hogar, poder hacer una correcta separación en la fuente, identificar qué residuos son peligrosos, tienen algún grado de peligrosidad y poder manejarlos pues como se disponga. Tenemos controles sobre el medio. Entonces, implantación de medidas de limpieza, desinfección, tener en cuenta periodo de aclimatación, por ejemplo, de ciertos virus o bacterias. Por ejemplo, ahorita en esta temporada invernal que tenemos tantos virus respiratorios circulando, incluso COVID-19, digamos que es importante tener en cuenta que esos son factores que lo afectan y que fomentan nuestra exposición a ese virus. Entonces es importante pues poder nosotros adoptar todas las medidas necesarias y hacer control de vectores, como lo vimos, que pueden ser animales, roedores, insectos. Listo, y tenemos aquí unas medidas preventivas sobre el individuo, controlar nuestro tiempo de exposición frente al virus, establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados, ¿no? Entonces, bueno, una vez identificamos el riesgo, podemos saber qué controles y qué procedimientos son los más seguros. Entonces es importante poder tener en cuenta eso. Por ejemplo, a nivel organizacional, las evaluaciones médicas, preexámenes ocupacionales, digamos que son un buen insumo para estar informados sobre las condiciones de la persona y saber cuáles son sus requerimientos para pues estar seguro y protegido frente a algún agente biológico. Fortalecer muchísimo el autocuidado, digamos que las medidas de bioseguridad que llegaron con el COVID-19, como lo decía Diana, en un momento llegaron para quedarse y pues tenemos que saber que o sea, tomar todas esas lecciones aprendidas y no dejar que nos vuelva a suceder. Entonces, cuidarnos a nosotros mismos, también nuestra salud mental, es bien importante. Y pues tenemos otras que tienen que ver con vigilancia en salud, digamos que ya es de competencia de los entes gubernamentales nacionales, pero también de nosotros mismos. Entonces, poder también tener un seguimiento a nuestra condición de salud es bien importante. Listo. Aquí les traigo un ejemplo pequeñito que se puede dar en un sector, ya sea, por ejemplo, un consultorio odontológico, un consultorio clínico, digamos es un ejemplo, pero podemos traerlo a colación para que sepamos cómo es una adecuada gestión de riesgo. Entonces, por ejemplo, si hay una tarea de toma de muestras, el peligro es una manipulación inadecuada del instrumento del trabajo. Entonces, claro, puede haber un contacto con microorganismo, que es el posible efecto. Entonces, para ello, tenemos que hacer un control en la fuente, por ejemplo, un protocolo de bioseguridad, ¿sí? Para todo paciente atendido, que sirva para, por ejemplo, desinfectar instrumentos y hacer limpieza de las herramientas que se utilizan. ¿Listo? Entonces tenemos medio, entonces guardias para disposición cerca a los puestos de toma de muestras. Digamos que en este caso tiene que ver con la disposición de ese instrumento de trabajo con el que se está tomando la muestra. Entonces, disponerlo de buena manera en un lugar que esté cercano a esa persona y un control sobre el individuo puede ser usar elementos de protección personal, ¿sí? Como guantes de látex. Bueno, ya aquí llegamos a nuestra sección final. No sé si han tenido alguna duda sobre lo que llevamos hasta ahora. Digamos que esto ya es un resultado, ¿no? Si en nuestras organizaciones hacemos un buen control y una buena gestión de nuestros riesgos, pues le aportamos a la sostenibilidad, porque abordamos una cultura de seguridad. ¿Listo? Entonces aquí una cultura del riesgo, es importante saber qué cultura de riesgo describe los valores, creencias, conocimientos y entendimiento sobre el riesgo que son compartidos por un grupo de personas con un propósito en común, ya sea particular o el propósito de una organización. Entonces, por supuesto, la cultura del riesgo incluye valores, incluye filosofías, maneras de hacer y de entender las cosas. Por ello es que traigo aquí este modelo, que es un modelo actitud, comportamiento, cultura, que nos muestra cómo se interrelacionan. Entonces, nuestra actitud, que tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra predisposición a ciertas cosas,
influye en nuestras maneras de hacer y de pensar, que determinan nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, los comportamientos que tenemos nosotros, digamos que fomentan la cultura, ¿sí? Cuando nuestros comportamientos son mantenidos en el tiempo, tenemos una cultura, ¿sí? Entonces, por supuesto, esa cultura, que en muchos casos puede ser colectiva, sí, también nos aporta a nosotros. Entonces, hay maneras de pensar en el colectivo y en la sociedad o en la organización en la que estamos, como les mostré anteriormente, y también nos aportan en nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, por eso la cultura también determina actitudes, maneras de pensar. Está todo interrelacionado, ¿sí? Y esta relación puede desencadenar en círculos viciosos o en círculos pues que sean positivos, ¿sí? Círculos que nos fomenten una cultura positiva de manejo de riesgos. Hay otro modelo que es este gráfico que, digamos, tiene que ver. ¿Tenemos alguna pregunta ahora? Creo que se activó el micrófono por accidente. Pero bueno, entonces les contaba que tenemos este cuadro, ¿no? Entonces nuestra predisposición al riesgo, qué tan tímidos o qué tan aventureros somos, digamos que es la base para una cultura del riesgo, porque claro, a partir de eso, que tiene que ver con nuestra actitud, nuestra manera de pensar, sí, se desarrolla una ética personal, ¿sí? O sea, lo que tenemos aquí como ética personal y predisposición al riesgo, lo que aquí tenemos como actitud. Entonces, claro, nuestra ética a la vez está influenciada por el entorno en el que vivimos, por nuestra moral, y todo esto, esta combinación desencadena ciertos comportamientos, ¿sí? Comportamientos y maneras de hacer de una persona, ¿sí? Que a la vez le aportan a una cultura de una organización. Que como ya les conté, habla un poco de los valores, la filosofía, las maneras de hacer de un colectivo en una organización. Y cuando tenemos el conjunto de todo esto que va en una misma dirección, tenemos una cultura de riesgo que puede ser provechosa a nivel de productividad, ya que, por ejemplo, a nivel organizacional se está alineado, ¿no? Los objetivos se alinean a un propósito colectivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, un propósito de manejo de riesgos, de abordar los riesgos para que no desencadenen, por ejemplo, en limitantes en los procesos y operaciones que tengamos en nuestras organizaciones. Entonces, bueno, por eso es importantísimo que en una cultura de riesgos siempre haya claridad en el liderazgo. Entonces, quienes son líderes deben dar ejemplo, ¿sí? Deben ser claros con las instrucciones sobre su cultura, sobre su filosofía, sobre cómo piensa la organización y qué piensa frente al riesgo biológico en nuestro caso. Importante la reacción frente a malas noticias, que digamos no sea desaprobatoria y acusante, ¿no? Sino que sea una reacción responsable, ¿sí? Donde podamos tomar acciones de mejora. Decisiones informadas, entonces por supuesto es una cultura de riesgo, debe estar informada, actualizada, cuáles son los riesgos actuales, cómo es la manera correcta de manejarlos, qué metodologías hay y ponerlo en práctica. Importante el tema de reconocimientos. Digamos, se debe reconocer a quien está alineado con esa cultura, ¿sí? No reconocer, digamos, una mala práctica. Por ejemplo, hablando en temas de COVID, si una persona, ahorita cuando tenemos el uso de tapabocas impuesto en medios de transporte, ¿sí? Entonces poder identificar que pues esa práctica no está aceptada y poder hacer reconocimiento a quien sí lo hace, o por ejemplo medios amigables de transporte hacia nuestras organizaciones, ¿sí? Digamos, son acciones que se deben reconocer y que van alineadas con la cultura del riesgo. Tenemos valores como responsabilidad, transparencia, que los recursos que manejamos en nuestras organizaciones sean eficientes, estén completos, ¿sí? Digamos que sean para todos. Entonces hay que tener también esas competencias y habilidades, ya sean blandas, técnicas o duras, ¿sí? Que fomenten toda nuestra cultura. Entonces digamos que es un modelo bien interesante que nos aporta. Sí, nos aporta en temas de cultura. Bueno, aquí un recordatorio: desarrollemos una cultura de riesgo positiva, evaluemos todos nuestros riesgos y bueno, para que no nos tomen desapercibidos, anticipémonos a lo que pueda suceder, seamos prevenidos
y tengamos un buen manejo de nuestros riesgos. Digamos que aquí les traigo un último videíto, es súper interesante, lo voy a reproducir. Esta es la empresa de Juan, que es la encargada de elaborar la alimentación de los empleados de la empresa de Andrés. Un día, uno de los pedidos de arroz con pollo tuvo problemas en la cadena de frío y se descompuso. Todos los empleados de la empresa de Andrés se intoxicaron y fueron de urgencia al hospital. La empresa de Andrés hace trabajos de construcción, reparación y albañilería. Como todos sus empleados estaban hospitalizados, estuvieron a punto de incumplir el compromiso que tenían con la empresa de comercialización de electrodomésticos de Laura. Tenían que reparar el edificio que se afectó por la creciente de una quebrada que está al lado de sus instalaciones. Andrés les pidió el favor a unos amigos para ir a realizar las labores de reconstrucción y no incumplir el compromiso con Laura. Pero esos amigos no tenían mucha experiencia en ese tipo de trabajos. Aún así, decidieron trabajar para la empresa de Laura. Por su poca experiencia, regaron gran cantidad de pintura en medio de la calle y uno de ellos se cayó desde un andamio por no seguir las medidas de seguridad adecuadas ni tener los implementos requeridos para esta labor. La pintura que los amigos de Andrés regaron en plena calle hizo que una moto que pasaba en ese momento perdiera el equilibrio. Un camión que iba detrás de ella y que llevaba unos televisores trató de esquivarla bruscamente, chocando contra un poste de energía, partiéndolo a la mitad. Unos televisores se dañaron por el colapso y otros se perdieron porque algunas personas aprovecharon el incidente y se los llevaron. Al partirse el poste, quedaron algunos cables sueltos que cayeron sobre unas telas que tenía mal almacenadas la empresa de confecciones de Beatriz, lo cual inició un incendio. Un empleado desesperado sacó el extintor para apagarlo, pero no le funcionó porque estaba vencido. El incendio tomó fuerza y se propagó por toda la bodega. Los empleados de la empresa de Beatriz trataron de salvar los rollos de tela y otros insumos, pero al cargarlos hicieron un sobreesfuerzo que les causó a algunos un desgarro muscular en la espalda. En el sector estaba la empresa desarrolladora de software de Mauricio, que tenía que entregar un proyecto urgente y muy importante, un programa informático que mejoraba el control del proceso de producción de alimentos de una empresa de lácteos. Todo el trabajo se perdió debido a una sobretensión dada por la caída del poste de energía, que generó daños en el servidor y los equipos de cómputo. Por si fuera poco, no contaban con respaldo de seguridad de esta información. Además de verse seriamente afectada la reputación de la empresa de alimentos de Juan, esta recibió una demanda por intoxicación. La empresa de Andrés tuvo que asumir los gastos médicos del empleado que se cayó del andamio e indemnizarlo por no haberlo capacitado para su oficio. Debió costear las consecuencias de haber regado la pintura, el accidente de la moto, el volcamiento del camión con los televisores y el incendio de la empresa de confecciones. Tuvo que pagar un alto costo económico y reputacional. Laura se vio forzada a cerrar por un tiempo la empresa de comercialización debido a la inundación, lo que se vio reflejado en una pérdida de mercancía y de ventas. Tampoco hay buenas noticias para la empresa de Beatriz. Debió esperar a que Andrés le pagara la reparación de su bodega, la maquinaria, los insumos, y debido a esto no pudo entregar su producción, todo por tener su extintor vencido. Y finalmente, la empresa de Mauricio no entregó a tiempo el proyecto, por tanto incumplió con lo pactado con su cliente y, lo que es más grave, perdió toda la información de su empresa, sus equipos y servidor. Además de su bolsillo, su imagen se vio muy afectada, todo por una serie de hechos que nadie esperaba que sucedieran, imprevistos que podían prevenirse. Estas son algunas de las situaciones a las que su empresa se puede enfrentar cada día. Por eso, identificar y tratar los riesgos a los que se expone le permitirá asegurar su patrimonio, el bienestar de sus empleados y la productividad de su empresa. Una decisión, por pequeña que parezca, tiene consecuencias que lo afectan a usted y a los demás. Gestionar los riesgos es gestionar la sostenibilidad. Bueno, aquí termina el video. Espero no haberme extendido mucho, pero termina con una invitación a todos, ¿no? Gestionar nuestros riesgos es gestionar la sostenibilidad. Y por una acción, por pequeña que sea, tiene repercusiones importantes. Entonces, bueno, la invitación a todos a seguirnos cuidando, seguir fortaleciendo nuestras medidas en nuestras empresas, identificar los riesgos a los que estamos expuestos, evaluarlos y poder determinar aquellas medidas que funcionan mejor, ¿sí?
Entonces, bueno, hasta aquí la presentación. Si tienen alguna pregunta, tenemos aquí la sección de dudas, por si alguno quiere preguntar algo, tiene algún comentario, sea bienvenido de hacerlo. No, pues Angie Natalia, primero agradecerte pues por esta excelente presentación. Yo pienso que nos sirvió muchísimo, de pronto nos hizo ver cosas que no conocíamos, también nos hizo recordar otras que sabíamos, pero que a lo mejor no las teníamos en cuenta. Y eso sucede muchas veces en las organizaciones, en el diario vivir de nosotros como individuos. Entonces yo pienso que es como retomar todos esos tips que nos has dado tan interesantes y aplicarlos a la vida diaria y a la vida de las organizaciones, porque me gustó mucho eso que tú dijiste, o sea, pensar en todas estas situaciones de riesgo biológico, de seguridad y salud en el trabajo, pues es también pensar en la sostenibilidad. Entonces, la verdad es que te agradecemos mucho. Yo veo en el chat que ya varias personas han hecho preguntas, también las pueden decir de manera verbal, habiliten sus micrófonos, no hay ningún inconveniente, y vamos entonces como evacuando las preguntas que van teniendo nuestro público asistente. Buen día para un pequeño negocio. ¿Existe alguna guía para realizar el plan de saneamiento básico? Gracias. Claro, ¿cómo estás? Sí, digamos que tenemos una orientación, ¿sí? Para el plan de saneamiento básico, ¿qué debe incluir, no? Entonces tiene una estructura básica, el plan de saneamiento. Entonces tiene un glosario, unas definiciones, establecer procedimientos, definir los procedimientos. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Qué insumo requieres? ¿Con qué frecuencia? Por ejemplo, hablando de un programa de limpieza y desinfección. Entonces es importante que una guía, un plan de saneamiento básico involucra lo que es programas, ¿no? Programas de manejo del agua, programa de limpieza y desinfección, programa de manejo de residuos. Tenemos diferentes programas y dentro de cada programa tenemos unos apartados. Entonces, claro, encontramos una guía, pero es una referencia de estructura. Entonces, no te van a decir qué debe contener, digamos, los procedimientos, no. Digamos, hay guías técnicas que dependiendo el sector en el que trabajas, dependiendo los procesos que se lleven a cabo en tu organización, hay ciertas recomendaciones, ¿sí? Entonces, protocolo de limpieza y desinfección. Entonces, cómo en los procesos, cómo lo vas a hacer, qué requieres, qué insumos, quién es el responsable, con qué frecuencia lo vas a hacer. Entonces, sí lo hay. Sí hay una guía, pero de ese tipo que te cuento. Qué bueno, ¿no? Y yo pienso que inclusive por muy pequeñas que sean las organizaciones, yo pienso que debemos de cumplir. Es que hasta inclusive en nuestros mismos hogares, Andy Natalia, o sea, la verdad, lo que yo digo, el comportamiento como individuos también cuenta muchísimo. Llevar esta cultura, que por eso pusimos el tema así para esta conferencia, es una responsabilidad de todos, no solamente del empresario, del dueño de la empresa, el gerente o la alta dirección, que obviamente es muy importante su papel, sino también de todos, de los colaboradores, de nosotros cuando nada nos ganamos con hacer de pronto estas medidas de bioseguridad y muy bien todo este manejo en nuestros hogares, pero llegamos a la empresa y hacemos todo lo contrario, no tenemos ese sentido de pertenencia y esa, digamos, esa responsabilidad que anoté anteriormente, y como no es nuestra, no la sentimos como nuestra, sino que simplemente vamos a trabajar, a cumplir con nuestro deber, no tenemos esas normas mínimas o ese mínimo de conciencia de cultura en este tema de la bioseguridad que es tan importante y que yo pienso que la pandemia nos dejó unos aprendizajes y unas lecciones aprendidas, valga la redundancia, muy importantes. Entonces, que llegó para quedarse, pero no es solo la pandemia, son muchísimos temas más que lo que hay que tratar. Acá nos dicen, nos preguntan que si va a quedar la grabación del tema. Sí, va a quedar grabada, la vamos a poner por el canal de YouTube de nuestra corporación, pero obviamente esto va a ser más adelante porque todos los eventos nuestros los grabamos
y obviamente van quedando, digamos, en su orden de acuerdo a lo que se vayan realizando. Entonces, más adelante las tendremos. Muy importante recordarles que siempre iniciamos, o sea, muy puntuales a las 9 de la mañana si están citados los eventos a esa hora, porque con todo respeto por los que asisten muy puntualmente, entonces, y también con el experto invitado, porque obviamente contamos con un tiempo para estas conferencias o para estos eventos de formación. Entonces, decirles que entendemos también que obviamente a veces se nos presentan cosas y tenemos que conectarnos tarde, pero sí realmente también entender que lo hacemos también de manera muy puntual y es por respeto también con todos ustedes. Bueno, me están diciendo que a algunos les llegó tarde el link. Bueno, también es porque, y qué pena pues tener el espacio acá, pero a veces es que de pronto los asesores o les llega, se los envían en ese momento o algo, o bueno, no sé, miraremos a ver qué fue lo que pasó de pronto, porque mucha gente estaba conectada desde antes de las 9 de la mañana. Bueno, a ver. Bueno, no sé si tienen más preguntas al respecto para Angie, pues igual Angie, tú nos diste unas grandes explicaciones y recomendaciones con todo esto, hubo mucha gente conectada, muchos interesados, muchas empresas que estuvieron pendientes pues de estas charlas, a los cuales les damos los más sinceros agradecimientos por su interés, por estar aquí siempre conectados. Recordarles que tenemos este servicio de empresa comprometida con la bioseguridad para ofrecerles precisamente toda la asesoría y el acompañamiento en este tema y que puedan contar con este servicio en las organizaciones. En el chat están los datos de Ivonne Carolina Estupiñán, con la cual pueden contactarse, están en el chat, y preguntar más para ampliarles la información. ¿Tienen alguna otra pregunta, por favor? No sé, parece que no. También la pueden decir verbalmente si gustan. Pues yo esperaría, Angie, Natalia, que es que les haya quedado todo muy claro. La verdad, a mí me pareció muy interesante y yo aprendí muchísimas cosas que de pronto, como te digo, no las tenía como visualizadas. No sé de pronto si tienes algún comentario, alguna recomendación, o Lisette, que tiene encendido su micrófono, si nos va a decir algo. Lisette. Bueno. No sé, entonces, ¿alguna última recomendación o esos tipsitos para esta cultura de la bioseguridad, Angie, Natalia, que podamos aplicar? Claro que sí. Diana, no, gracias a ti por el espacio, a todos los que participaron. Espero que haya sido una charla productiva, que sigamos fortaleciendo todas nuestras buenas prácticas, ¿sí? Que las buenas prácticas que ya adoptamos no las olvidemos, sino que sigamos pensando a futuro, cómo gestionamos nuestros riesgos, qué podemos hacer para mejorar, para tener mayor bienestar, qué le aporta a nuestra salud pública, ¿sí? Entonces, como desde nuestras organizaciones somos responsables también de la salud de los demás, ¿sí? Ver cómo todos estamos conectados, cómo le aportamos al otro, ¿sí? Entonces, tratar de pensar también desde lo que nos decía Gloria, por ejemplo, el saneamiento básico, cómo desde nuestros negocios podemos favorecer buenas condiciones para los demás, para que estén en bienestar, ¿sí? Que por nuestras buenas prácticas los demás se sientan bien y no por el contrario, por ejemplo, en un negocio de alimentos vayamos a causar una intoxicación. Entonces, la recomendación siempre es a cuidarnos, a fortalecer nuestras buenas prácticas y a saber que tenemos que establecer controles siempre, ¿sí? Controles sobre nosotros mismos, sobre la fuente que pues puede tener algún peligro, y sobre el medio en el que estamos. Entonces, nada, pues la invitación a eso, a seguirnos capacitando, importantísimo, mantenernos actualizados, porque cada día sale un nuevo virus o cada día sale, digamos, una nueva enfermedad que nos pone en peligro a todos, entonces es no bajar la guardia. La recomendación es esa. Entonces, bueno, a todos muchísimas gracias.
si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a los demás, y entonces Claro que eso es sí. muy importante. Angie Natalia, pues igual ahí también nos dejas los datos tuyos, tu correo, tu celular muy amablemente por si tienen alguna otra inquietud o algún, de pronto no sé, una asesoría también con Angie Natalia, pues obviamente también queda muy presta a todas sus inquietudes. Agradecerles entonces a todos su asistencia. Nos vemos la próxima semana. En el chat también les puse el evento de la próxima semana, del miércoles 15 de junio. Va a ser un conversatorio muy interesante, donde vamos a tratar todo el tema de cambio climático y resiliencia climática. Entonces, bienvenidos a las 9 de la mañana con nuestra directora Sandra Sierra Vélez como moderadora del evento y un invitado, el director de cambio climático del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a mirar si de pronto nos dejaron algunos últimos mensajes. Volvió a poner Carolina sus datos, perdón, Ivonne Carolina. Vamos a mirar y ya para dar entonces cierre a esto. Bueno, no, están agradeciendo. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces un abrazo muy especial para todos. Perdón, ¿sí? ¿Habla alguien? Buenos días, sí, perdón. Sí. Quiero saber en la página de FENALCO Solidario, ¿en cuál página van a colocar la presentación? Sí, ahí la colocamos en la página, en el canal de la corporación. La página está www.fenalcosolidario.com. Muchas gracias. No, gracias a ti, Luciana. Bueno, muchísimas gracias a todos igualmente. Angie Natalia, bienvenida siempre. Espero que no sea ni la primera ni la última. Palabras muy coloquiales, pero con todo el cariño te las expresamos. Listo. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecida con todos. Muchísimas gracias por el espacio. Yo te compartí la presentación, Diana, para que se las hagas llevar como memorias a todos. Entonces, muy importante que se hayan inscrito en nuestra página web para tener entonces los correos y podérselas enviar, porque si no, ya es complicado. Se ingresaron y no lo hicieron por nuestra página. Bueno, entonces gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Feliz día. Mil gracias. Un abrazo, Angie, Natalia. Que estés bien. Gracias.